dice la palabra del Señor como está escrita: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sujeta, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de vosotros y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está aquí la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos viendo algunas cosas que son importantes en la vida cristiana, y estuvimos viendo prácticamente lo que es la familia en general. Fue una introducción. Hoy vamos a ir en específico el orden bíblico para el esposo, y así el próximo domingo la esposa y luego los hijos. Por el momento me gustaría retomar algunas partes de las que ya vimos, pero en su mayoría ideas nuevas que nos van a ayudar para entender cuál es el fin de lo que Dios quiere con nosotros. Una verdad importante que debemos reconocer en este pasaje es: Dios instituyó el orden por la cual la familia debe conducirse. Es Dios el que instituyó el orden por el cual la familia debe conducirse. Pero la pregunta que a lo mejor surge es: ¿qué es ese orden? ¿Cuál es ese orden? ¿Cómo debemos seguirlo? Hermanos y hermanas, la línea por la cual la corona de la creación, como lo pone la Escritura, esto es la humanidad, los seres humanos, tenía que conducirse para desarrollar el plan de Dios de manera correcta. Dios establece el lineamiento. No somos nosotros los que establecemos el lineamiento a seguir, sino que Dios es el que lo hace. Por eso es que hablamos de algo muy importante en esto, y es el plan de redención. El plan de Dios, elaborado meticulosamente en la eternidad. Un plan donde el triun Dios, o el Dios trino, se reúne para llevarlo a cabo. En la economía divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen como un solo cuerpo para planificar este plan, donde el Padre se compromete a llamar a los elegidos a la redención. Cristo se compromete a ser el sustituto de los elegidos en la cruz, y el Espíritu Santo se compromete a traer, redarguir, a corregir y sobre todo también a preservar a los santos hasta el día de la redención. En este proyecto, Dios tiene que crear a un hombre y a una mujer. La familia está constituida y es constituida directamente por un hombre y una mujer. Esa es la manera como Dios la instituyó, y las Escrituras nos enseñan. Dios no celebró un matrimonio entre Adán y X hombre, o Eva y X mujer.
Dios celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva y los llamó una sola carne, para que así traigan a la familia una estabilidad, a la sociedad. La familia nace en la mente de Dios, no nace de otra fuente, sino que nace de la fuente de Dios. Y sabemos que todo lo que Dios crea es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfectamente perfecto. En esa perfección, Dios le da libertad a Adán para que pueda el pecado entrar y así la gracia de Dios sea manifestada. Por causa de que la primera familia pecó, cayó de la gracia de Dios, por esa causa el pecado entró al mundo y los hombres mueren por esta razón. Es por eso que nosotros, como institución divina, la familia como institución divina, debe mantener equilibrio, debe mantener la santidad, debe mantener el gobierno sobre la tierra. Y este es un gobierno firme, un gobierno inteligente y un gobierno santo, donde ejerce completo control de la sociedad. Dios creó a Adán y Eva intelectual, espiritual y moralmente perfectos. No solamente una área de ellos era perfecto, sino sus capacidades intelectuales, sus capacidades espirituales, es decir, su manera de relacionarse era perfecta, tanto con su prójimo como con Dios. Pero también Dios les dio capacidades morales perfectas para desarrollarse y desarrollar y ejercer un gobierno perfecto en lo que Dios les dio para que gobernaran. Este gobierno no solamente lo ejercen bien, sino inteligentemente y bajo la ley de Dios, bajo los parámetros que Dios había establecido para esto. Entonces podemos decir que el orden divino de la familia se establece en Dios. Honestamente, cuando nosotros vemos a Adán y a Eva, los vemos fundidos. La ley y el espíritu están fundidos en uno para que la familia sea prácticamente una familia ejemplar a desarrollar. Así que una familia bajo este perfil divino siempre va a traer gloria a Dios, siempre va a traer estabilidad en todos los sentidos de la palabra. La primera familia y la primera sociedad nacen en el huerto de Edén, no nacen fuera de ahí. La familia tiene un toque santo porque Dios es santo. Y tiene un toque perfecto porque Dios es perfecto. Y como Dios santo y perfecto, pues solamente puede crear cosas buenas. La idea santa de Dios al crear esta institución tan bella y de valor y de estabilidad es para crear seres de la misma especie, para que se desarrollaran bien y crecieran en armonía y bajo los lineamientos de Dios y para alabanza y gloria de Dios. Hermano, el hombre es cabeza del hogar. El hombre es cabeza del hogar y el verso 21 de este capítulo nos lo dice bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de todo, quiero aclarar algo que no puedo dejar pasar. El hecho de que el hombre lleve el gobierno del hogar, esto no significa que el hombre se enseñorea de las personas que componen ese hogar. No es un asunto de enseñoramiento. Es un asunto de gobierno, es un asunto de liderazgo, es un asunto de caminar con Dios en su corazón.
Este más bien, hermanos, es un orden que lo compromete delante de Dios. Es un orden que lo compromete en todo el sentido de la palabra delante de Dios. ¿Para qué? Para que crea ese ambiente de camaradería en el hogar. Un ambiente estable, un ambiente de desarrollo, un ambiente estable para sus hijos y para su esposa. La base de la autoridad que el hombre ejerce prácticamente radica en el orden de la Trinidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo. El orden de la Trinidad. La primera base, Dios instituyó el orden de la familia. De esta premisa es de donde debemos de partir. Dios instituyó el orden de la familia. La familia no es la creación de una mente súper intelectual. No, es un orden santo, justo, piadoso. La familia no es el producto de la sociedad, ni de la evolución, de ninguna manera. La familia cristiana forma y trae estabilidad a la sociedad, pero no es el producto de la sociedad. Cuando la familia no ejerce con sabiduría esta autoridad de gobierno, y es una autoridad de gobierno que el Padre le otorga, el orden divino del gobierno y de sociedad se desenfrena y pierde el propósito por el cual Dios ha instituido esta familia. Los principios morales y espirituales se corrompen. Y eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad hoy en día. Una sociedad desenfrenada, donde los papeles se han invertido, donde ya no es el hombre ni la mujer los que gobiernan el hogar, sino que los hijos son los que gobiernan este hogar. Y cuando unas personas, como los hijos, son los que gobiernan el hogar, hay despotismo, hay anarquía y hay desorden en este hogar, porque no tienen la madurez para llevar las riendas de algo tan grande como es la familia. Necesitamos que los padres ejerzan su autoridad como hombres, como cabezas del hogar, que están sometidos a Cristo y por ende los demás están sometidos a Él. La familia es el producto de un Dios sabio, de un Dios que sabe relacionarse, de un Dios que ejerce dominio, de un Dios que brinda estabilidad, de un Dios que ama con amor eterno, un Dios que demuestra su amor de tal manera que envió a su Hijo a la cruz para que muriendo en la cruz pudiera darnos salvación a nosotros que estamos perdidos. Esta es la manera de amar de Dios. Y esta es la línea que Él pone para nosotros. Amados, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Y esto comienza con el amor que nosotros como pareja nos demostramos el uno al otro. Yo no puedo amar a un desconocido si no amo a mi pareja, la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida. No puedo. Está fuera de mis capacidades. Así de que, ¿cuál fue la razón por la que Dios instituyó la familia? Primero, Dios instituyó a la familia para que trajera gloria y honra y alabanza al santo nombre de Dios. Todas las actividades que la familia lleva a cabo en la vida siempre tienen que estar encaminadas a la gloria de Dios. Siempre tienen que estar encaminadas al bien del prójimo. Siempre tienen que estar encaminadas a crear un ambiente en el que las personas puedan ver a Dios a través de la iglesia. Puedan ver a Jesucristo a través de esa gran familia que es la iglesia.
Segundo, la razón por la que Dios instituye la familia es para que traiga estabilidad a la sociedad. La familia cristiana tiene la responsabilidad de influenciar al mundo y no ser influenciado por el mundo. El problema de la familia de hoy en día es que está tan influenciada por las fuentes, por las corrientes mundanales, que han olvidado su rol en esta sociedad. La familia fue llamada por Dios para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y todas aquellas familias que no conocen el bien, la sabiduría, la bondad, la integridad, la moral de Dios, la familia cristiana es responsable por dar a conocer la moralidad de Dios. Pero hoy tenemos familias súper inmorales que están en la iglesia, donde hay pleitos, contiendas, en la iglesia son una cosa, pero en casa son otra cosa. Y Dios dice que tenemos que ser luz en donde quiera que estemos. Nosotros no podemos ser lámparas de afuera y oscuridad de nuestra casa, sino que tenemos que ser luz a donde quiera que estemos. Ese es el llamado que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es tan maravilloso. Y la familia cristiana tiene que demostrar, manifestar este fruto del Espíritu del que habla Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. ¿Quién puede recriminar a alguien que demuestra, que revela este glorioso fruto del Espíritu? ¿Quién puede decir, esta familia no revela la gracia de Dios, no manifiesta la gracia de Dios? Hermanos, yo no estoy diciendo que las 9 características del fruto del Espíritu se tienen que ver manifiestas. Pero en nuestras etapas de la vida, en nuestro diario vivir, debemos de reflejar por lo menos 2 de cada uno de estos. Necesitamos, es con urgencia, traer a la familia prácticamente al camino de Dios. Al camino de Dios. La segunda base para este orden, primero, debemos de ver que Dios sigue este orden. Lo más importante aquí no es lo que la sociedad dice o establece como principio para la familia, sino lo que Dios dice. ¿Cuál es el orden? La Biblia nos enseña claramente en sus líneas sagradas cuál es este orden. Dios Padre es la máxima autoridad en el universo. Y yo no estoy diciendo que el Hijo tenga menos autoridad que el Padre, ni que el Espíritu Santo tenga menos autoridad que el Hijo y el Padre. Los tres están en el mismo nivel de autoridad. De lo que estoy hablando es prácticamente que todo está sometido a la autoridad del Padre. El Hijo incluso dice que Él no hace nada sin consultarlo con el Padre. No es asunto de rango, sino es un asunto de autoridad. Este es nuestro primer orden que está establecido. Fíjese bien cómo funciona esto. Los tres tienen una función. El Padre tiene una función para desarrollar, el Hijo tiene una función para desarrollar y el Espíritu Santo tiene una función para desarrollar en el área de salvación. Y ninguno interfiere en el trabajo del otro, sino que se complementan el uno al otro. Por eso es que hacemos bien al seguir este orden. El triun Dios revela en las Sagradas Escrituras que jamás viola el principio que Él mismo ha establecido en su soberanía. En ese sentido, el Hijo se somete al Padre.
El Señor nos dice en su palabra, específicamente Juan capítulo 5, versos 19 y 20 y versos 36 y 37 del mismo capítulo. Y Él dice que Él no ha venido a hacer nada que no le haya sido entregado por el Padre para hacer. Y que Él somete toda su voluntad a la voluntad del Padre. En la obra de salvación, el Hijo está sometido al Padre en todo lo que está haciendo. Y en la obra de preservación, de redarguir y de regenerar al hombre, el Espíritu Santo también está sometido a lo que el Padre y el Hijo le han encomendado. Este es el orden establecido por Dios. Entonces, el Hijo se somete al Padre. El Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre y se sometió a tal grado que en Getsemaní, la noche que fue arrestado, el Señor está orando y el Señor dice esta palabra: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esta palabra es importante, esta frase es importante. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu perfecta y santa voluntad. Y el mismo escritor Lucas dice que Dios mandó un ángel para que lo consolara en ese momento de angustia, porque dice que Jesús estaba tan angustiado que de su piel, de su cuerpo, por los poros, los vasos capilares se empezaron a romper y de sus poros empezó a salir sangre mezclada con sudor. ¿Esto qué significa? La presión era tanto que los vasos capilares empezaron a romperse dentro de sus poros. Es así, hermanos, como el Hijo se sometió a la perfecta voluntad del Padre hasta ir a la cruz. Y el Padre, en perfecta armonía con el plan de redención, el Padre le resucita al tercer día y le glorifica y le exalta para que hoy esté prácticamente sentado a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo cumplió con lo que el Padre le dijo. Este es el orden divino de la familia. Y este es el orden que debe seguir el esposo. El Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. En este sometimiento, vuelvo y repito, ninguno de las tres personas de la Trinidad es menos que el otro. Recuérdese que cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de que son de una misma esencia, pero con roles diferentes para trabajar en este mundo. Hermanos, este es el ejemplo bíblico más contundente que tenemos para los cónyuges. Si la Trinidad, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se someten el uno al otro para llevar a cabo el plan de redención, hermanos, si siendo Dios, perfectamente Dios, se someten el uno a otro, ¿por qué no someternos nosotros el uno al otro también? Es que esta debe ser nuestra base principal. Hay una tercera base, y es la autoridad conferida al hombre. Dios le ha dado una autoridad al hombre. Y para eso vamos a ver dos pasajes muy importantes en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 8 al 12. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 8 al 12. Porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Un orden completo.
¿Por qué el hombre es cabeza de la mujer? Esto es un orden de creación. Recuérdese, esto es un orden de creación. Vea lo que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Recuérdese que en la creación Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Lo formó un hombre de barro, de tierra. Sopló en su nariz hálito de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Pero Dios no crea la misma cosa dos veces, sino que Él lo que hace caer el profundo sueño a Adán y de la costilla de Adán saca a su mujer. ¿Para qué? Para que esta mujer viniera a ser el complemento de Adán. Entonces el orden de creación, Dios crea a Adán primero y luego crea a su mujer, para que su mujer prácticamente viniera a ser esa ayuda idónea que el hombre necesita. Pero vamos a Primera de Timoteo, porque Primera de Timoteo nos da la base prácticamente de autoridad. Primera de Timoteo ya no está hablando de una autoridad netamente creacional, sino una autoridad, un orden de autoridad. Vea lo que dice el verso 11 al 14 de Primera de Timoteo 2. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos nuevamente el principio de creación, pero hay otro principio que se le agrega, el principio de autoridad. Ojo, que en esta parte yo creo que Adán falló radicalmente, porque Adán, como cabeza de la mujer, como cabeza de la creación, como cabeza de la humanidad, Adán tenía toda la autoridad para parar lo que estaba pasando en Edén cuando estaba pecando Eva, cuando estaba puesta en tentación Eva. Pero Adán permaneció pasivo hasta que Eva prácticamente pecó y le dio a Adán para que pecara también. Entonces esto dice Pablo, le dice a Timoteo, este es el orden que seguimos, por el cual Adán es cabeza de la mujer, porque él no pecó, sino que prácticamente fue inducido a pecar. La que pecó fue Eva primero y luego introdujo el pecado en Adán, su marido. Esto, hermanos, para las feministas puede ser chocante, puede ser terriblemente difícil de entender, pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y es donde nosotros tenemos fundamentado nuestra idea. Una cuarta base, el hombre somete a la autoridad de Cristo. El hombre no somete a la mujer, sino que se somete a la autoridad de Cristo, y siguiendo esa línea de autoridad, la mujer se somete a él. Además de esto, podemos seguir este orden en dos principios. La familia es propiedad de Dios. Si ustedes ven en el Salmo 127:3, el salmista dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Entonces, ¿quién es el dueño de la familia? El dueño de la familia es nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros solamente somos administradores de la creación de Dios. Nosotros solamente somos administradores de la familia. Entonces, nosotros no podemos adjudicarnos autoridad propia de la familia, sino que está en Dios. El hombre es un mayordomo. Esta es la segunda parte. Es un mayordomo que gobierna, ojo, que es un gobierno cristiano sobre la esposa. ¿Por qué? Porque el hombre es esposo, el hombre es padre responsable, el hombre es un hijo. Antes de ser padre, el hombre es prácticamente hijo. Y antes, hermanos, en esta línea podemos ver también que el hombre fue llamado a preocuparse por la familia. Y por último, el hombre también es ciudadano de un reino.
ciudadano del reino terrenal, pero ciudadano del reino celestial. De esto nos lleva a pensar en la autoridad versus autoritarismo. En el pecado, después de la caída, el hombre prácticamente se corrompió y corrompió estos principios. Y dejó de ejercer su autoridad basada en la palabra de Dios y convirtió esa autoridad en autoritarismo. Por eso es que hoy los hombres quieren someter a la mujer. Pero sin ellos someterse a Cristo. Y la mujer no puede ser sometida. Y no debe ser sometida. No debe ser sometida. Porque la mujer nos ha sido entregada para que nosotros prácticamente nos gocemos con ellas en todos los sentidos de la palabra. Y que Dios sea glorificado en todo esto. Es interesante, como vimos la semana pasada, que el apóstol Pablo dice al hombre: ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y le pone como ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué será que hace tanto énfasis el escritor bíblico a este hecho? Porque el hombre se le necesita recordar estas cosas. El hombre necesita escuchar continuamente que hay cosas, hay necesidades que la esposa necesita que se le cumplan. Al hombre le cuesta demasiado amar. Al hombre prácticamente para él eso es algo muy duro, mostrar amor. No estoy diciendo que no ame, le cuesta mostrar el amor que siente por la pareja. Y sobre todo cuando los años van pasando. Cuando los años van pasando, como que nos acostumbramos tanto a vivir juntos que nos olvidamos que somos pareja. Y empezamos prácticamente a dejar a un lado aquellas necesidades importantes, emocionales, detallistas, todas aquellas cosas que componen nuestra relación marital. Segundo, el deber del esposo y de la esposa es someterse el uno al otro en amor y respeto. Es el orden divino. Dios llamó al hombre y a la mujer para que unidos en un solo cuerpo crearan una familia que rinda gloria y alabanza a Dios. Quiero concluir con esto, mis amados hermanos. El hombre ama a su esposa porque la Biblia se lo exige. No ama a su esposa porque quiere ser visto, porque siente hacerlo. No, la Biblia le exige mostrar ese amor por su esposa. Este es un principio fundamental para que la familia sea estable. La palabra de Dios es nuestro punto de partida y nuestro punto de retorno en este principio. Segundo, el hombre protege, crea estabilidad, protege, anima, cuida, provee en el hogar. Esto, hermano, no solamente es en el área moral, en el área económica, en el área espiritual, porque en el área espiritual es el sacerdote del hogar, es en todas las áreas que el hombre tiene que desarrollar esta autoridad. Y tercero y último, la autoridad conferida al hombre es en base al amor, justicia y respeto. No es autoritarismo, sino autosacrificio, porque ama y respeta a su esposa. Muchas gracias. Oramos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos ayude, Padre, a entender cuál es el rol de cada uno en esta tierra. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado más de una ocasión, Señor, a llevar a cabo este orden, Señor. Y nos hemos convertido, Señor, en oidores, pero no hacedores de tu palabra. Señor, si hay personas, Padre, que han sido tocadas, Señor, con esta predicación, yo te pido, Padre, que les ayudes a entender, Señor, la importancia de la familia. En un mundo que cada vez se tuerce más, se corrompe más y se aleja más de los principios fundamentales, Señor, de la sociedad. Gracias te damos en esta hora, Señor, y nos encomendamos en tus manos, Padre. Obra, Señor, en los corazones.
y en todos nosotros, Señor, para que entendamos cuál sea, Señor, tu propósito eterno. Gracias, Dios eterno. Te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Cantamos